Mi nombre es Irama Piñerúa y voy a exponer sobre los derechos reales y la posesión. Los derechos reales, sus generalidades, es el conjunto de los derechos y obligaciones imputados por el ordenamiento jurídico a los sujetos del derecho, englobados todos dentro de la esfera jurídica para la totalidad de las situaciones jurídicas que originan algunas de posesiones de poder y otras posesiones de deber. Los principios que rigen al derecho real son la dominación de los bienes, la sustracción a la voluntad de los particulares, primero en el tiempo más fuerte que en el derecho. Concepto del derecho real. Consiste en una relación entre una persona y una cosa, por la cual aquella está autorizada para disponer de ésta, sin que ésta pueda ser perturbada por la relación de la conducta de los demás integrantes del grupo social. Todo esto tiene unas características que son inmediación, absolutividad, indeterminación del sujeto pasivo, determinación de la cosa objeto del derecho, generan acciones reales, involucrar dos atributos. Esos atributos son derecho de preferencia y derecho de persecución. La clasificación de estos derechos reales según su materia son derechos reales sobre una cosa propia. Estos son los que comprenden los vínculos jurídicos entre una cosa y una persona de la cual le pertenece, por los cuales pueden obtener de esta su mayor utilidad. Tenemos derechos reales de goce sobre una cosa ajena. Son todos aquellos derechos subjetivos en virtud de los cuales una persona puede obtener determinadas utilidades. Derechos reales de garantía son aquellos los cuales aseguran los pagos de las obligaciones principales con uno o varios bienes que pueden ser objeto de esta obligación. Los derechos reales consagrados según nuestra legislación son la propiedad, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, enfiteusis, retracto legal, retracto convencional, prenda y la hipoteca. Las figuras intermedias entre los derechos reales y los derechos de crédito son los derechos de adquisición de las cosas determinadas. Entre estos tenemos la usucación y la ocupación. La primera es un modo de adquirir la propiedad y otros derechos reales por la posesión a título de dueño durante el tiempo regido por la ley. Y la segunda es un modo originario de adquirir el derecho de propiedad sobre las cosas que han tenido dueño y han dejado las cosas también abandonadas. Tenemos los derechos reales in faciendo. Existe en una sola relación entre la persona y la cosa y en consecuencia de un deber de accesión a cargo de todas las personas que no son titulares del derecho mismo. Y tenemos las obligaciones pro rem. Es por ello que toda la persona que se encuentre en determinada posición judicial respecto a una cosa será el sujeto de obligación, es decir, que el propietario actual de la cosa gravada y todos aquellos que le sucedan es derecho de propiedad. Las diferencias entre derechos reales y derechos de crédito las tenemos por razón de las personas, por razón del objeto, por razón del poder que atribuye al sujeto, por razón de su eficiencia, por la razón de la aplicabilidad del principio de autonomía, de voluntad de las partes, por la razón de su origen, por la razón de su duración y su existencia y por la razón de su protección registral. Todos los derechos reales más discutidos entre la jurisdicción son los derechos arrendatarios, que es un derecho personal. El derecho de arrendamiento no es más que un contrato en que las partes llamadas arrendador se obliga a transferirle el uso y goce de una cosa al arrendatario para que pague su alquiler de todo eso. Todo esto también tenemos el derecho de retención, que es el acreedor de retener el objeto mueble que le pertenece al deudor para que pague la deuda, siendo una medida especial de garantía. El derecho de opción a compra es la opción que tiene una persona de adquirir una propiedad, pero tiene la opción de estar alquilada, pero el derecho a compra de tener esa propiedad. El derecho de tanteo es la capacidad de una persona de exigir a otra con relación a la compra-venta un bien concreto que se lo venda a él por el precio ya acordado por un tercero. El derecho de retracto es el derecho de recuperar la cosa vendida por el vendedor de la reserva. La temática dentro del derecho real tenemos al derecho del numerus claus y numerus apertus. El numerus claus reconoce como únicos derechos reales lo que se califica y regula así el ordenamiento jurídico.
y el numerus aportus, se entiende que pueden ser los derechos reales no solo por lo que tipifica el ordenamiento, sino aquellos derechos que constituyen el carácter real. La posesión es una de las instituciones jurídicas de mayor relevancia en el derecho económico, social y jurídico de toda la sociedad, donde ha necesitado apropiarse de cosas de diferentes naturalezas que permitan la satisfacción de todas las necesidades básicas de cada persona. Dentro de todas sus características tenemos a que es un ejercicio voluntario, es más o menos estable, es un poder de hecho sobre una cosa o el contenido de un derecho, no se toma en cuenta si se tiene o no la legitimidad de las cosas, es la protección legal cuya virtud es mero social para un hecho jurídico. Esto está establecido en nuestro Código venezolano como la posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que detiene la cosa o ejerce el derecho de nuestro pueblo. Toda esta posesión tiene una naturaleza jurídica que tenemos, que está la teoría empírica de la posesión, que es un poder de hecho, puesto que se basa en circunstancias materiales. Teórica jurídica de la posesión, los derechos existen para garantizar los desechos de la vida, asegurar sus necesidades y alcanzar sus fines. Tenemos a la teoría mixta, que es la posesión de poseer dos aspectos, uno estático y otro dinámico. También tenemos la teoría del derecho real provisional, que es la posesión de un derecho real totalmente provisional, como tal lo dice. Los elementos de la posesión tenemos el elemento material y el psicológico. El material es el corpus, que consiste en la posesión de tener entre el poseedor y la cosa sujeta a su voluntad. Y el psíquico, que es el ánimo, es la voluntad, la naturaleza intencional referido a la intención de lo poseído. Tenemos también dentro de ello la teoría subjetiva, que es el elemento determinante calificador de la posesión, pues es el ánimo dominio, porque tomó en cuenta lo que se dijo en la teoría del derecho romano. Tenemos la teoría objetiva, que es la posesión que existe en cada vez que se establece una relación espontánea de la persona con la cosa, sin importar la intención de la persona en querer lo que tiene. Tenemos semejanzas y diferencias entre la teoría subjetiva y la teoría objetiva, donde la semejanza existen los dos elementos, existe la relación posesoria y otras de mera determinación. Ambas producen los mismos efectos. Entre las diferencias tenemos que la subjetiva es un elemento calificador del animus dominio y la objetiva es del corpus. En la teoría subjetiva, cada elemento es autónomo, mientras en la objetiva del corpus lleva implícito de animus. Todo esto establece según los objetos de posesión. Cada cosa, cada posesión está de acuerdo según el objeto de posesión y lo que no se puede poseer. Podemos poseer las cosas muebles e inmuebles, las cosas incorporales, las marcas de los derechos de autor, los derechos reales, los derechos de crédito y los bienes patrimoniales. No podemos poseer las propiedades extra commercium, los derechos personales de nosotros, como la familia, los políticos electorales y los bienes patrimoniales del Estado. Todo esto también tiene adquisición y pérdida de la posesión. Una persona adquiere la posesión cuando llega a reunir el corpus con el animus y que le permite cuando pierde uno de los elementos o ambos y que entre tanto la conserva. Tenemos adquisición unilateral y adquisición bilateral. Todo esto tiene también la conservación de la posesión, que es el poseedor que conserva todo mientras se posee simultáneamente el croques y el animus. De la misma forma, con la advertencia de que la existencia de uno y el otro se juzguen con menor rigor que cuando se trata de determinar la adquisición de la posesión. Todo esto posee también una pérdida de la posesión, que es un poder de hecho, donde subsiste la medida en que sí se ejercita. Si no se ejercita, sencillamente todo se pierde. Tendremos ahí dentro la pérdida absoluta de la posesión y la pérdida relativa de la posesión. Dentro de todo también tenemos clases o especies de la posesión, donde tenemos posesión natural, posesión civil y posesión legítima. Todas estas
van una de la otra. Luego también tenemos un tipo de posesión viciosa, que son la discontinuidad, la violencia y la clandestinidad y la equitatividad. Todo esto que hemos hablado posee tanto de los derechos reales como de la posesión, y todo está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias por su atención.